Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Damos gracias al Señor porque podemos estar una vez más alabando su nombre en asamblea. ¿Mm? Gloria a Jesús. Quiero compartir una palabra que espero bendiga sus vidas. Se encuentra en el libro de Romanos. Romanos capítulo 6 y 7. Manténganlo por ahí para que le den seguimiento a la lectura cuando sea momento. Gloria a Jesús. He titulado este mensaje Salvos y con dueño. Salvos y con dueño. Y usted dirá, ¿cómo salvos y con dueño? Lo que pasa es que desde hace mucho tiempo he notado que muchos no tienen claro que la salvación también nos da un dueño. Incluso hay algunos que dicen que Dios da la vida y te dice vive y deja vivir. Listo. Pero vamos a ver en la palabra que nuestra salvación incluye un dueño. Mire, en República Dominicana llamamos realengos a los perros que andan de calle en calle, de zafacón en zafacón, ¿verdad? Y que, ¿verdad?, no responden a ningún dueño, andan sin dueño. Pero realengo también se refiere a esas personas ociosas y vagabundas que van de sitio en sitio, de lugar en lugar, sin asumir compromiso con nada ni con nadie. Es un vagabundo, es un realengo. Pero lo que nos sorprende es, ¿verdad?, que puedan existir cristianos realengos. ¿Eh? ¿Eh? Cristianos realengos. Pues mire, penosamente, de cristianos realengos está llena la iglesia. Y usted se va a dar cuenta por qué decimos eso. Porque muchos creen que Cristo nos salvó y nos dejó a nuestra suerte. Por ahí comienza el asunto. Cristo nos salvó, si es que nos salvó. Porque para algunos, Cristo no salvó a nadie. Cristo simplemente abrió la puerta para que el que quiera entre. Para algunos. Pero no está así en la palabra de Dios. Aunque algunos puedan interpretar un versículo, ¿verdad? Porque algunos dicen, pero dice que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Es el que cree. Sí, pero eso es otro mensaje. Y vamos a ver aquí que Cristo, la Biblia enseña que Jesús al salvarnos nos compró con su sangre. Aquí comienza la primera declaración muy clara, ¿verdad?, de que cuando Cristo nos salvó, con su sangre también nos compró.
Él nos compró. Jesús nos compró con su sangre para ser nuestro dueño. Oiga esto, hermano. Cristo, para ser nuestro dueño, fue que nos compró. Y la primera cita que vamos a ver está en Primera de Corintios capítulo 6, verso 18. Verso 18 al 20. Primera de Corintios 6, 18 al 20. Oiga lo que dice. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo fornica. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿O yo? Que tú no eres dueño de ti mismo. Dice, no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, el cuerpo también es de Dios. Y esto es interesante porque el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, 50, que el cuerpo no va a entrar al reino de los cielos. ¿Y por qué no va a entrar? Porque el cuerpo es carnal. Y si usted se descuida, el cuerpo lo va a llevar siempre a cometer los deseos carnales. Entonces el cuerpo no entra porque el cuerpo no fue purificado. Mi cuerpo puede ser santificado, pero no purificado. Ajá, sí, así es. Porque si fuera purificado, fuera puro. Pero santificado significa que él puede ser sometido a la obediencia a la palabra de Dios. Y esa obediencia hay que hacerlo todos los días. Todos los días, todos los días. O sea que él nunca está completo. Por eso la santificación es siempre constante. Todos los días uno tiene que procurar santificarse, obedeciendo la palabra de Dios. Entonces, por allí comienza esto. Mire, la palabra comprado en el verso 20 de 1 de Corintios es el griego agorazo. Y esa palabra se utilizaba para referirse a una compra en el mercado. Entonces, está diciendo la Biblia que Cristo fue al mercado a comprarnos. ¿A cuál mercado? Al mercado de esclavos. ¿Qué le parece? Fuimos comprados porque ya estábamos esclavizados por el pecado. Y Cristo va y paga el precio por esos esclavos. Por eso son de Él. Estaban bajo el poder del pecado y ahora están bajo su poder, son de Él. Él los compró. ¿A quién le pagó el precio? A la justicia de Dios. A la justicia de Dios tuvo Cristo que pagar el precio. Entonces mire esto. Observe cómo lo explica el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, del verso 1 al 6. Romanos 7, del 1 al 6, oiga lo que dice. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Eso se comprende fácil, ¿verdad? Pero mire cómo lo aplica Pablo y dice, así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley
obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces observe esto. En el verso 1 dice la palabra que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Y esto de que se enseñorea, usa la palabra curió. Viene de la palabra curios. Curios es Señor. Se refiere al Señor. La palabra curios es la palabra que se utilizó para sustituir la palabra Adonai. En el hebreo es Señor y en griego se usa curios. Entonces esta palabra curió significa Señor dueño. Y oiga que está diciendo que la ley se convierte en Señor del hombre mientras éste vive. ¿Pero por qué causa sucede eso? Por causa del pecado. Pero esto, dice el apóstol Pablo, usa el término se enseñorea, porque se define también, ¿verdad? No solamente como la palabra enseñorear significa someter, esclavizar. Entonces la ley de Dios esclaviza al hombre pecador por causa del pecado. Ella se enseñorea de él no para librarlo, sino para condenarlo. No lo puede librar porque para que el hombre pudiera ser librado por la ley tendría que cumplir toda la ley. Y la ley por eso no fue dada para justificación ni para salvación. Porque el hombre no puede cumplir la causa de la debilidad de su carne. A causa de su naturaleza pecaminosa, él no puede cumplir perfectamente ninguna ley de Dios. Y entonces, en Santiago, capítulo 1, el verso, no recuerdo el verso de Santiago que dice que cualquiera que faltar en un punto la ley es culpable de todos, de haber violentado toda la ley. Y en Deuteronomio, oiga bien, en Deuteronomio 27, 26, es Santiago 2:10. En Deuteronomio 27, 26 dice que cualquiera que no se comprometiere con cumplir toda la ley sea maldito. La maldición de la ley cae sobre todo aquel que no cumpliere toda la ley, que no la tomare para cumplirla, que no se comprometiere con ella para cumplirla. Y de allí que Santiago dice que con un punto que se violentare, Santiago 2:10, con un punto que se violentare, se era culpable de todos los puntos. Por tanto, la ley esclaviza al pecador. Y el apóstol Pablo dice a los Gálatas que ellos estaban todavía bajo la esclavitud de la ley. Y esto es un dilema porque estamos llamados a obedecer la ley de Dios. Porque la ley de Dios habla de es la ley moral de Dios. Y el pueblo de Dios está llamado a obedecer su ley. Pero lo que pasa aquí es que, aunque yo no puedo obedecer la ley perfectamente, eso sería buscar obedecer la ley para recibir la recompensa de la ley. No lo puedo hacer. De eso me ha librado Cristo. Cristo al morir en la cruz, por eso él hace la analogía de la mujer que mientras está casada con el hombre está vivo, ella no se puede unir a otro hombre porque cometería adulterio. Pero cuando este hombre muere, ella es libre de esa ley porque el marido ya ha muerto. O sea, la sentencia de la ley es muerte. Ese es el pago de la ley a todo pecador. Entonces, cuando habla de que
La ley no me puede justificar, pero sí me esclaviza. Sin embargo, Cristo me hace libre de ella porque Él muere. Cristo muere en representación de todos los pecadores. Su cuerpo es dado a la muerte. Y cuando Cristo da su cuerpo a la muerte, entonces allí toda la sentencia de la ley cae sobre Jesús y el pecador queda libre de la esclavitud de la ley. Por eso yo ahora, aunque no puedo cumplirla perfectamente, sin embargo debo obedecer la ley en todo lo que yo pueda. Porque es mi ley moral. Yo no puedo decir que soy cristiano y andar robando por ahí. Yo no puedo decir que soy cristiano y ser un mentiroso, un engañador, un farsante. Yo no puedo decir que soy cristiano y andar por allí adulterando y haciendo cosas. Pero, sin embargo, mi cumplimiento de esas leyes no son perfectas. Porque no tengo la capacidad para hacerlo perfectamente. Porque el pecado es más complejo y más profundo de lo que el hombre entiende. Cristo dice que el pecado no solamente se comete cuando el hombre lo hace, sino también cuando lo piensa y lo desea. Entonces hay muchas formas de pecar. Se peca por omisión y se peca por comisión. A veces es simplemente no hacer el bien que debo ya me es un pecado. Entonces esto es la situación del dilema grave que vive el creyente. Algunos dicen, no tengo nada que ver con la ley. Sí, la ley de Dios es nuestra ley. Y debemos cumplir esa ley en cuanto podamos, esforzarnos para cumplir la ley de nuestro Señor. Pero no como una meta de salvación, porque no me puede salvar. Y allí está el problema de aquellos que quieren que uno esté obligado a hacer algunas cosas que dice la ley, ¿verdad? Porque hay leyes que son ceremoniales y hay leyes que son morales. Entonces ya hay que hacer una diferencia. La ley ceremonial, el sábado es una ley ceremonial. El sábado es una ley ceremonial. El cumplimiento de las fiestas judías, eso es una ley ceremonial. Pero hay leyes morales que yo no puedo violentar esas leyes, ¿verdad? Y no todo es un asunto de ley, porque alguna gente habla de que ok, no obedecen el sábado, pero hablan del diezmo. ¿Y quién dijo que el diezmo es una ley? El diezmo no es una ley. El diezmo es un mandato que está incluido desde la gracia, desde el tiempo de la gracia. Porque la gracia no comenzó después de la ley. Fue manifestada después de la ley en Cristo Jesús. Pero ¿acaso no fue gracia lo que Dios mostró por Adán y Eva cuando pecaron? Porque lo que correspondía era la muerte. ¿Acaso no fue gracia lo que Dios mostró con Noé? Porque lo que Dios dijo era destruir todo. Y dice, Noé halló gracia delante de sus ojos. ¿Acaso no fue gracia lo que Dios mostró con Abraham, que era un idólatra y vendía ídolos, y Dios lo atrae a servirle? Entonces, hermanos, la gracia hace tiempo que empezó. Todo lo que Dios ha hecho por el hombre es por gracia, porque después del pecado no merecíamos nada. Entonces hay gente que simplemente quiere traer las cosas por los cabellos, por ahí está la palabra. El que quiere entender, entiende. Entonces, esta ley no puede salvar al hombre. Pero ella sí lo condena, lo esclaviza. Ahora observe esto. Dice el apóstol Pablo, y hace la comparación en Romanos 7 por esto, que cuando Cristo va y se ofrece Él para morir y dar su cuerpo para ser castigado por la ley, dice entonces Él muere y se somete bajo la ley para que ahora ya nosotros no estemos bajo la ley, no seamos de la ley. El verso 4 dice, así también nosotros, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de ¿quién? Ya no de la ley, para que seáis de Cristo. Él ahora, para que seáis del que resucitó, porque observe esto, si Cristo se queda muerto, entonces sí es verdad que se complica la cosa. Porque ahora la ley habría matado también a Cristo. La ley habría también esclavizado a Cristo y no nos quedaríamos sin Salvador. Todos ahora esclavizados, pero dice allí, para que seáis del que fue resucitado. Cristo paga el precio de la ley y nosotros somos, hermanos, ahora de
dice suyos, somos de Él. Ahora somos de Él. Y mire esto, me gusta mucho lo que dice Romanos 6:12. Oiga esto, que estar bajo la ley, dice Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y el verso 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora observe esto, dice, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué es estar bajo el gobierno del pecado? Estar bajo ese gobierno, dice Romanos 6:12, que es, oiga bien, ese gobierno opera bajo el deseo de pecar. Oiga, ese dice, opera bajo el deseo de pecar o concupiscencia. El gobierno de la ley se enseñorea de mí por causa de que en mis miembros hay un deseo de pecar. Y eso de la palabra concupiscencia es un deseo fuerte, es un deseo apasionado por pecar. Y entonces la ley se enseñorea de mí. Dice, no reine pues el pecado. El pecado toma posesión nuestra, gobierno de nuestra vida por causa del deseo pecaminoso. Entonces, esta ley dice, y la iniquidad es la palabra griega adikia, que significa literalmente no aprobado judicialmente o lo que es contrario a la justicia de Dios. Y aquí viene un punto importante. Hay dos formas de obediencia en el hombre. El hombre, aquí dice el apóstol Pablo, que hay una obediencia que se da cuando el hombre obedece por el deseo de pecar. Ese deseo de pecar que está en nosotros como seres humanos nos lleva a ser gobernados por el pecado. Y en ese gobierno del pecado viene la ley y toma posesión de nosotros. Dice, pero los que no están bajo la ley, ya no tienen el gobierno del pecado en ellos. ¿Por qué? Porque mientras que ese deseo de pecar surge por la concupiscencia que hay en mí, hay otra obediencia en mí que se da por mi deseo de obedecer a Cristo, por la operación del Espíritu Santo en mi vida, ¿verdad? Y por mi amor por Cristo. Y observe esto. Por eso el apóstol Pablo dice, porque el pecado no se enseñorea, verso 14, de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice él, nosotros ahora, dice el verso 17, pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, habemos obedecido de corazón. De aquí viene, en la obediencia a Cristo sale de un corazón que ahora ama al Señor. Un corazón que ahora se deleita en las cosas de Dios. Mientras que mi pecado surge por mi deseo del pecado, mi concupiscencia, mi obediencia al Señor surge de mi amor por Él y de la operación del Espíritu Santo en mi vida. Dos formas de pecado, dos formas de obediencia. Una por mi deseo de pecar y otra por mi deseo por Cristo, por mi amor por Cristo. Pero hablamos de salvos y con dueños. Estamos mostrando aquí cómo Cristo se ha hecho dueño de nosotros. Se ha hecho dueño de nosotros porque Él pagó el precio en la cruz. Yo puedo diferenciar, ¿verdad?, cuando mi obediencia es bajo la ley y cuando la obediencia es bajo la gracia. Bueno, mi obediencia es bajo la ley cuando es motivada por mi deseo pecaminoso. Mi obediencia es bajo la ley, aunque yo haga algo bueno. Mi obediencia es bajo la ley cuando es motivada por un deseo pecaminoso.
o cuando es motivada por un deseo egoísta solamente centrado en mí, o cuando mi obediencia es motivada por un resentimiento, cuando mis acciones son motivadas por un resentimiento, por una falta de perdón. Estoy obrando bajo la ley, y ese obrar bajo la ley es un obrar pecaminoso. Entonces yo decía, muchos cristianos realengo en la iglesia. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros vive obedeciendo conforme a sus deseos y sus motivaciones. No vive obedeciendo conforme al Señor y su amor por el Señor y su palabra. Cristo es el Señor, y Señor significa dueño. Pero ¿cuántos saben que deben obediencia al dueño? Y cuando mi obediencia no es enfocada en simplemente mi amor por Él, mi amor por su palabra, mi respeto por su señorío, entonces mi obediencia es pecaminosa. La otra obediencia, ¿verdad? La obediencia bajo la gracia, solamente ocurre cuando mi obediencia es para dar honra y gloria a Dios. Cuando yo me detengo ante lo que voy a hacer, cuando lo que yo estoy, mi reacción o mi respuesta, yo la he meditado primero y la he ofrecido solamente por causa del Señor. Entonces yo honro a Dios con esto. Pero cuando esa obediencia que yo estoy actuando, yo estoy, por ejemplo, respondiendo o haciendo cualquier cosa en la que la palabra de Dios tiene un choque con esto. En mi obediencia choca con algún planteamiento de la palabra de Dios. Allí yo no estoy obedeciendo bajo la gracia de Dios. Allí el Señor no es el que está gobernando mi decisión. Aquí está gobernando Tomás Rodríguez. Entonces, hay una diferencia entre esclavos del pecado y siervos de Cristo. Ambos, mire bien, Pablo dice en Romanos capítulo 7 que en él hay una dualidad. Dice, por un lado, obedezco al pecado y por otro lado me deleito en las cosas de Dios. Por un lado, y eso es para todos los creyentes. Por un lado, hay una obediencia que puede ser inclinada al Señor. Y dice el apóstol Pablo, aquí en Romanos 6:18, el apóstol Pablo dice que libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Eso, libres del pecado, de la esclavitud del pecado, la palabra esclavitud allí es la misma, casi la misma palabra que usa para siervos. Hay una ligera diferencia. Mire, la palabra esclavo para obedecer al pecado es dulo, griego dulo, que significa esclavizado o ser esclavizado. O sea, el pecado se enseñorea y me hace pecar, me lleva al pecado de forma esclava, de forma forzada. Pero la otra palabra que se utiliza para siervos de la justicia, siervos de Cristo, es dulos. La otra es dulú. Esta es dulos. Y dulo significa alguien que pertenece a otro, ¿verdad? Un esclavo enlazado sin ningún derecho de propiedad. Es decir, Cristo no nos compró para ser esclavos. Es la diferencia. No nos compró para ser esclavos, sino para ser suyos. Somos de Él. Pero ¿cómo le servimos al Señor? ¿Cómo nos convertimos en siervos del Señor? Es ese siervo que, siendo libre, se ofrece voluntariamente a servirle a su Señor. Y lo hace porque ama a su Señor y lo hace porque no quiere abandonar a su Señor. Eres libre, te puede decir que no es el caso del que habla la Biblia. Porque cuando Cristo nos compró para que fuéramos suyos. Ahora observe esto. Tú le sirves si tú te dispones a servirle. No deja de ser del Señor por no servirle. Y allí viene el problema del legalismo. Pero no hace nada,
el ladrón de la cruz, ¿qué hizo? ¿Le sirvió al Señor en alguna vez? No le sirvió ninguna vez, pero era suyo, ¿verdad? Era suyo. El servicio a Dios, hermanos, por eso Dios lo gratifica. Por eso el Señor ofrece recompensas. Porque el servicio Dios quiere que sea voluntario. La obediencia a Dios quiere que sea voluntaria. Y esa es la lucha en la iglesia. Los pastores queremos, hermanos, necesitamos esto, necesitamos lo otro. Hacen falta obreros. Sí, porque el servicio es voluntario. Y por eso cuando la persona sirve voluntariamente por amor al Señor, su servicio se convierte en adoración. Y la gloria de Dios se manifiesta en esta persona. Y hay bendición porque eso es lo que Dios quiere, espontaneidad en aquel siervo que fue libertado y ahora es traído a la libertad genuina al lado de su Salvador y no es obligado a servir, sino invitado. El Señor te invita a servir. El Señor te invita a obedecer. El Señor nos invita a obedecer. Somos salvos, pero tenemos un dueño. Y deberíamos vivir enfocados en que tenemos un dueño. Y no en que nosotros simplemente somos libres para hacer cuanto querramos. Ahora mire esto. ¿Qué pasa con la mayoría de los creyentes? Que son salvos, y con dueño, pero viven como si no tuvieran dueño. Viven para sí mismos. Salvos y con un dueño, pero viven para sí mismos. Y la situación es que cuando yo tengo un dueño, ya mi vida no me pertenece. Él es el Señor de mi vida, dueño de mi vida. Mi vida no me pertenece en lo absoluto. Como dijo el apóstol Pablo, dice, yo he muerto para el mundo y el mundo ha muerto para mí. Así debe vivir el hombre y la mujer de Dios. El señorío de Cristo no se reconoce en la iglesia. Menos lo puede reconocer el mundo porque no lo está viendo en la iglesia. Cuando Cristo es el que gobierna, la vida del creyente se sujeta a Cristo, a la palabra de Cristo. Todo lo que va a hacer tiene que revisar primero el manual de Cristo, su palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre esto? Así es como debe hacerse. Entonces nosotros muchas veces vivimos simplemente movidos por el viejo hombre en nuestras vidas. Por la manera vieja de actuar, por la manera como nos criaron, como piensa el mundo. Traemos nuestra forma de vivir y de pensar del mundo y la seguimos viviendo en la iglesia. Entonces, aunque somos salvos por la misericordia y la gracia de Dios y la obra de Cristo, no reconocemos el señorío de Cristo en nuestras vidas. Y la iglesia está dando un mal testimonio con esto. Y entonces fíjate qué sucede. Que como yo no estoy viviendo conforme a como Cristo dice, hay una serie de cosas que Cristo garantiza para los que le sirven que no van a ocurrir en mi vida. No van a ocurrir en mi vida. La gente que vive de esa manera, salvos y con dueño, pero viven para sí mismos, son los que dicen que son de Dios, pero solo le obedecen en lo que les acomoda. Si no me siento cómodo con eso, no lo hago. Si es un sacrificio, no lo hago. Se ve que cosas a veces solamente por cuestiones sentimentales, muchas veces por cuestiones de diferencia de opinión, no lo hace porque no se siente cómodo simplemente. Sin embargo, hermanos, esta persona dice, soy de Dios, yo soy de Cristo, yo creo en el Señor, pero no vive conforme al Señor. No pueden ser testigos de Cristo porque no están dispuestos al sacrificio ni a sufrir por Él. Salvos y con dueño, pero viven para sí mismos. La palabra testigo en Hechos 1:8 es la palabra mártir. Define a uno que es capaz de sufrir y morir por dar honor y gloria, no a sí mismo, sino a su Señor. Entonces la iglesia le faltan testigos.
Porque el testigo es aquel que está dispuesto a sacrificar todo por causa de dar testimonio de su Señor. Entonces, tenemos una gran situación con esto, ¿verdad? No es, dice, esta persona, ¿verdad? No es consciente de su obediencia al enemigo. Wow. Salvo y con un dueño, pero como vive para sí mismo, conforme a sus deseos y sus motivaciones, no está consciente de que está obedeciendo al enemigo y no al Señor. Porque, bueno, si yo vivo conforme a mis deseos, voy a estar simplemente viviendo conforme a los mismos hábitos pecaminosos que yo tenía antes de venir al Señor. La misma forma de actuar, la misma forma de pensar, la misma forma de responder, de reaccionar. Gente que se convirtió hace muchos años, pero sigue reaccionando igualito ante las situaciones, ¿verdad? Y ahí está esa declaración tan, ¿verdad? Digamos, es crítica sobre la conducta de los creyentes, que dice el Señor en su libro, C.S. Lewis, en su libro Carta del Diablo a su sobrino, donde dice que los creyentes que en un momento estuvieron en algún tiempo del lado, ¿verdad?, de la iglesia, dice, cuando ellos vuelven a abordarlo, los encuentran con los mismos hábitos mentales y corporales. ¿Oyó eso? Dice, tanto sus hábitos mentales como corporales siguen de nuestro lado. Es decir, soy salvo, sí, pero mis hábitos de pensamiento y mis hábitos de acciones siguen siendo impíos, mundanos, no se acercan a una vida convertida. Es salvo, tiene un dueño, pero él vive como un realengo. Es salvo, tiene un dueño, pero él vive para otro señor, no para su Señor. Entonces, ¿qué pasa con esta iglesia? ¿Qué pasa con la iglesia? Que no puede dar un testimonio claro del Dios al que le sirve, que es objeto de mucha confusión, tanto dentro como fuera. Ese es el gran problema que enfrentamos nosotros en este siglo XXI. La iglesia llena de gente, pero muchas veces esa gente no tiene nada que ver con el Señor, que es Jesucristo. Y Jesucristo nos compró, pagó con su propia sangre para que seamos suyos. Él es el dueño, Él es el Señor. Y Dios se queja en Malaquías y dice, si yo soy Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está la honra de Cristo? ¿A quién quieres honrar? ¿A Cristo o a ti mismo? Oiga esto, son creyentes emocionales, los mueven y gobiernan sus emociones. Por eso, en un momento parecen obedecer al Señor Jesús y en otro niegan los valores y principios del reino de Dios. Porque en todo momento solo harán lo que complace sus emociones y su manera de pensar. Una confusión total. En un momento el hermano hace una cosa que te dice, wow, tremendo. Sí, porque es un emocional. Pero después hará otra cosa que te deja la boca abierta. Digo, oye, no es cristiano. ¿Y qué le pasó? Una marioneta de sus sentimientos, sus emociones. ¿Por qué? Porque no tiene claro que tiene un Señor. Él es mi Señor. Él es que me gobierna. Su palabra tiene que gobernarme. Cristo dice, ustedes solo pueden ser mis discípulos si siguen mis mandamientos, si obedecen mis palabras. Dice, y no podrán hacerlo si no mueren a ustedes mismos. Dice el Señor, dice, si no tomas tu cruz cada día, no podrás seguirme. ¿Y por qué tengo que tomar la cruz cada día, Señor? Porque tienes que morirte todos los días. Todos los días tienes que morirte. ¿Qué situación con esta carne? Que todos los días está otra vez con la cabecita así, buscando a ver, hay que estar.
Hay que estar todo el tiempo aplacándola. Entonces, hermanos, esa es la triste situación de la vida cristiana cuando no se reconoce a Cristo como Señor y Salvador. Finalmente, hermanos, mire, la mayoría quiere al Cristo Salvador, pero no quiere al Cristo Señor. Sí, es fácil que quiere ser salvo. Oh, sí, claro, pero no me voy a hacer cristiano. No tengo que convertirme. Mire, a mí no me gusta el asunto de iglesia. No, porque no quiero que se metan en mi vida, que me estén diciendo que esto, que lo otro. O no, yo soy salvo, yo no tengo que ir a una iglesia, yo no tengo que tener un pastor que me esté hablando cosas, yo no tengo que tener nada. Exactamente. Quiere ser salvo, quiere al Cristo Salvador, pero no quiere al Cristo Señor. Y mire, la conversión se hace cuando una persona recibe a Cristo, lo confiesa como su Señor y su Salvador. Porque mire qué pasa con esto. Cuando Cristo es el Señor, Él es el que gobierna, Él es el dueño de la vida. Y ahí está la situación, que no quiero reconocer a uno que será el que mande en mi vida. Yo tengo que entregarle mi vida al Señor para que Él gobierne mi vida. Oiga, hermano, ¿qué sentido tiene tener un dueño? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo te sientes sabiendo que el Dios Todopoderoso es tu dueño? ¿Qué viene a nuestra mente cuando pensamos que Él es mi dueño? Yo creo que toda seguridad debe llenar nuestro corazón. Porque que Él sea mi dueño significa que yo tengo en Él alguien que se duele de mí. Que yo tengo en Él alguien que cuida de mí. Oiga, ¿sabe qué dice la Biblia en Colosenses 1:13? Que el Señor nos libró del poder de las tinieblas. Oiga, y nos dice, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Pero mire lo que significa trasladar. La palabra trasladar es la palabra griega ruomai, que literalmente significa atraer a sí mismo. O sea, la palabra está diciendo que el Señor nos libertó de la esclavitud, del imperio, del gobierno de las tinieblas. Fuimos sacados debajo de un gobierno. Y es por eso que cuando yo analizo esta palabra que la gente habla por ahí, dice que libre albedrío, yo digo, es que no han leído bien la Biblia. Porque oiga cómo dice la palabra, que Dios, allí en Colosenses 1:13 dice, nos liberó de debajo del reino de las tinieblas. ¿Sabe qué significa ese reino? Un gobierno, un rey. El diablo es un rey en el reino de las tinieblas. Y bajo ese rey no se gobierna nadie. O usted está haciendo siempre lo que él dice, su voluntad. Y entonces en ese gobierno estábamos antes de que llegara Cristo y fuimos liberados. ¿Pero qué pasó? Que fuimos liberados y trasladados a otro reino. Y en ese reino, el único que gobierna se llama Jesucristo. Entonces, por eso dice, debajo de la esclavitud fuimos sacados y llevados a ser siervos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo que este Rey de Reyes quiere que tu servicio sea voluntario. Voluntario. Pero cuando tú no le sirves a Él, le sirves al otro. ¿Está claro en eso? Cuando no le sirve al rey, está sirviendo a tu iniquidad. Y la iniquidad es hacer todo lo contrario a lo que Dios ha establecido. La palabra iniquidad, no aprobado judicialmente. Todo lo que es contrario a la justicia divina, eso es iniquidad.
Y cuando yo no le obedezco a Jesucristo, estoy cometiendo iniquidad. Así es que en espíritu estoy libre, pero en cuerpo y en mente sigo esclavo del pecado. ¿Dónde está el que tiene libre albedrío? ¿Dónde está? Consígamelo, porque yo no lo veo en ninguna parte. Necesitamos someter nuestra vida intencionalmente al Señor. Por eso Cristo dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando yo sé qué es la verdad, entonces someto mi vida a esa verdad. Dispongo todo mi ser para que esa verdad opere en mi vida. ¿Y sabe cómo opera esa verdad en mi vida? Por medio del Espíritu glorioso, el Espíritu Santo en mi vida. Me da el poder entonces. Él entonces me empodera para obedecer la verdad. Entonces, nosotros somos salvos. Tenemos un Señor. Pero ese Señor, hermanos, es amo. Es el que gobierna, es el dueño. Y cuando yo sé que tengo un dueño, yo me sé amado. Saber que tienes un dueño es saberte amado. Él me ama. Él me cuida, me ha traído hacia Él. Ese reino al que me están diciendo que fui trasladado, es Él. Fui trasladado a Cristo Jesús. Él es el Rey. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Salvos y con dueño. ¿Cuántos son salvos y tienen dueño? ¿Cuántos están conscientes de eso? Y están dispuestos ahora a rechazar toda motivación de sus emociones si éstas contradicen la palabra de su Señor. Y están dispuestos a someterse bajo el imperio de la palabra de este Señor. ¿Por qué? Porque bajo esa palabra está el cuidado que Dios tiene de tu vida y de mi vida. Eso es lo que Dios quiere. Póngase de pie, por favor. Eso es lo que Dios quiere. Que tú y yo obedezcamos a esa palabra. Porque en esa palabra del Señor está su amor y su cuidado por nuestra vida. Yo soy salvo y tengo un dueño. Se llama Jesucristo. Y gustosamente le sirvo. Gustosamente le sirvo. Estoy seguro que servirle a Él y obedecerle a Él es todo lo que garantiza el bien de mi vida y de mi alma. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por darnos, Señor, el privilegio de conocer a nuestro Salvador. De saber que no solamente fuimos salvos y dejados a nuestra suerte, sino, Dios, que estamos trasladados, protegidos en el reino glorioso de Jesucristo, bajo su gobierno y su autoridad, bajo su amor y su cuidado, y que nuestro Dios es un Dios celoso. Padre, ayúdanos, danos, Dios, valor, Dios, para obedecer tu palabra, Dios, y dejar de vivir como cristianos realengos, Dios, de lugar en lugar, Dios, obedeciendo nuestras emociones y no a la palabra del Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Dios les bendiga, amados.